Hola, bienvenidos a este nuevo video en el cual hablaremos sobre la representación de sistemas eléctricos de potencia. Un sistema eléctrico de potencia, escrito en forma abreviada por sus siglas SEP, es un conjunto que está formado por las centrales de generación, las líneas de transmisión que están interconectadas y los equipos de distribución que se utilizan para el consumo de la energía eléctrica. El diagrama de bloques que muestra en forma básica los elementos que conforman un sistema eléctrico de potencia se puede representar de la siguiente forma. Acá vemos el bloque de generación, el bloque de transmisión y el bloque de distribución. Generalmente, un bloque de generación puede tener niveles de tensión comprendidos desde 2.4 hasta unos 24 kilovoltios. En la etapa de transmisión podemos encontrar niveles de tensión de 115, 230 o 400 kilovolts. Y en la parte de distribución podemos tener tensiones desde 220 hasta unos 6,3 kilovolts. Entre cada una de las etapas entonces encontramos los elementos de transformación o los sistemas de transformación que permiten el acoplamiento de la tensión de la generación a la transmisión o de la transmisión a la distribución de energía. En consecuencia, podemos decir entonces que los elementos básicos de un sistema eléctrico de potencia serían los siguientes. En primer término, una etapa de generación. Luego tenemos las líneas de transmisión. En medio de ambas etapas encontramos las etapas de transformación y finalmente están las cargas o elementos consumidores de energía. Cuando hablamos de la etapa de generación, básicamente nos referimos al centro de producción de la energía eléctrica. Y esto se lleva a cabo a través de las unidades llamadas unidades de generación o unidades generadoras. Los tipos de centrales de generación son más frecuentes según el país en donde nos encontremos. Por ejemplo, podemos encontrar centrales hidroeléctricas, centrales termoeléctricas, centrales eólicas, solares o también centrales nucleares. El elemento principal de cualquier central de generación es el generador y su modelo básico equivalente puede ser el siguiente. Acá vemos un circuito sencillo donde tenemos una fuente que representa al generador en su parte de tensión inducida o tensión de generación y luego tenemos los elementos internos del generador y la tensión de salida. Acá vemos la descripción de cada uno de los parámetros. R es la tensión inducida, R la resistencia de las bobinas, XL la reactancia del bobinado, V sería el voltaje de salida del generador y luego tendríamos entonces la representación de la corriente. Matemáticamente este generador lo podemos construir o lo podemos representar a través de la ley de Kirchhoff de tensiones. Menos ER más las caídas de tensión en la parte resistiva y la parte reactiva del generador más la tensión de salida igual a 0. De esta expresión de la ley de Kirchhoff de voltaje podemos obtener esta ecuación. V, que sería el voltaje de salida del generador, va a ser igual a la tensión que induce el generador menos la caída de tensión en cada uno de los componentes resistivo y reactivo del generador. Luego, para la línea de transmisión entonces, tenemos que decir que esta es la que se encarga de transportar la energía desde el punto de producción o generación hasta el punto de distribución y de consumo. El circuito equivalente típico de una línea de transmisión podría ser simplemente una representación de esta forma. Acá vemos en la fase la representación de la impedancia de la línea y luego en los puntos de entrada y salida las respectivas tensiones con una corriente que circula desde la entrada hasta la salida de la línea. La descripción de cada uno de los parámetros eléctricos de la línea serían V1, voltaje al inicio de la línea o voltaje de entrada, V2 sería el voltaje al final de la línea o voltaje de salida, luego tenemos la resistencia del conductor, la reactancia inductiva del conductor y luego la corriente que circula por la línea. El modelo matemático en este caso para la representación de la línea vuelve a surgir de la aplicación de la ley de Kirchhoff de voltajes. Menos V1, si aplicamos la ley en este sentido, menos V1 más I por las dos caídas de tensión en la parte resistiva y reactiva más la tensión de salida igual a 0. En este caso podemos establecer un modelo matemático que sería que el voltaje de entrada sería igual al voltaje de salida más lo que se cae en la línea de transmisión. Veamos ahora el diagrama de impedancias para representar entonces un sistema eléctrico de potencia. Acá vamos entonces a utilizar en forma individual los modelos de circuitos equivalentes de cada uno de los elementos básicos que hemos descrito anteriormente.
En este caso, cuando se va a representar el diagrama de impedancia de un sistema eléctrico de potencia, se aplica en sistemas trifásicos equilibrados y por esto se hace la representación monofásica que muestra en forma integrada cuáles son los elementos del sistema de potencia en función de una sola fase y del neutro. En el siguiente esquema vamos a mostrar un ejemplo de un diagrama de impedancia de un sistema eléctrico de potencia que está formado por el generador acoplado a un transformador para ir luego a la línea de transmisión que va a transportar la energía a un segundo transformador y luego la carga que va a consumir la energía estará acoplada a ese segundo generador o a ese segundo transformador, mejor dicho. Acá vemos la representación del diagrama. Tenemos entonces el generador con sus dos elementos representativos, el nodo de conexión al transformador, es decir, el primario del transformador 1, el secundario del transformador 1 iría a la línea de transmisión. Luego tendríamos entonces en la salida de la línea de transmisión el acoplamiento a través de un transformador 2 y luego tendríamos la carga. En este caso, el generador estaría representado con esta fuente de tensión y estaría conectado al nodo 1. El transformador 1 estaría conectado en el nodo 1 a la línea de transmisión hasta el nodo 2. La línea de transmisión entonces está comprendida entre el nodo 2 y el nodo 3. Luego el transformador 2 estaría conectándose entre el nodo 3 y el nodo 4. Y en la última parte del sistema tendríamos la carga consumidora de energía. Veamos ahora la representación de los diagramas, pero en forma unifilar. En este caso, cuando hablamos de un diagrama unifilar, nos referimos a una forma de representación de los sistemas eléctricos de potencia trifásicos, mostrando los componentes de dicho sistema, pero de una forma bastante simplificada. Para tener en cuenta la representación de un diagrama unifilar, es necesario considerar las características de representación de diagramas unifilares, que son las siguientes. Primero, si tenemos una máquina rotativa, la podemos representar a través de un círculo y en su interior con una letra identificamos la correspondiente máquina. Las líneas de transmisión generalmente se representan solamente en la parte de la fase y no se incluye la representación del neutro. Luego, los transformadores se representan generalmente a través de dos aros que están entrelazados para representar ambas partes del transformador, de vanado primario y de vanado secundario, o también en algunas representaciones, en algunas simbologías se utilizan dos bobinas indicando también el tipo de conexión que tenga el transformador trifásico. Los interruptores y las cargas generalmente se representan a través de rectángulos que están identificados en cada uno de los casos. Y los nodos entonces se representan por barras indicando el respectivo número de conexión. Veamos entonces el modelo anterior del diagrama de impedancias que analizamos, pero ahora representándolo en forma de diagrama unifilar. Acá vemos entonces la equivalencia entre ambos diagramas. En la primera parte vemos en el diagrama de impedancia la representación del generador, que sería en el diagrama unifilar el círculo con la letra G. Luego el nodo 1 sería representado por esta barra y en medio de las barras 1 y 2, es decir, los nodos 1 y 2 del diagrama de impedancias, tendríamos los aros entrelazados representándonos al transformador 1. Entre los nodos 2 y 3 tendríamos la línea de transmisión y luego el transformador 2 entre las barras 3 y 4. A nivel de la carga podríamos representarla a través de este rectángulo, indicando que es la carga, o si es una máquina rotativa, por ejemplo un motor, entonces lo podemos representar con este círculo y la letra M. Veamos ahora entonces la transformación de diagramas unifilares a diagramas de impedancia. Acá vemos un sistema interconectado de tres generadores. Tenemos entonces el generador 1 acoplado a través del transformador 1 a una línea de transmisión 2-3. Tenemos el generador 2 conectado por esta barra a un transformador 2 que se conecta a la barra 3. Y luego tenemos un generador 3 que a través del transformador 3 se conecta a una línea de transmisión 3-4. De manera que acá tendríamos lo que sería un sistema de generación interconectado. Acá veríamos entonces la representación en el diagrama de impedancias del diagrama unifilar anterior. G1, que sería el generador de esta etapa del sistema, estaría representado por su tensión inducida y sus dos elementos internos, resistivo y reactivo. Luego el transformador 1 tendría también sus dos elementos, así como la línea de transmisión 2-3.
De este lado del sistema tendríamos entonces el generador 3 con sus dos elementos internos, la parte resistiva, la parte reactiva. Luego tendríamos la parte resistiva y reactiva del transformador 3 y luego la representación de la línea 3-4. Y finalmente el generador 2 entonces también tendría sus dos elementos internos con su tensión inducida y luego el transformador 2 tendría esta representación. De esta manera entonces el diagrama unifilar que se muestra en la figura superior se transforma en un diagrama de impedancias tal cual como se muestra en este circuito. Vemos acá entonces que en el nodo 1 tendríamos la barra de conexión correspondiente al generador 1 con el transformador 1. Luego tendríamos la barra 2 en la cual se conecta el secundario del transformador con la línea 23. Acá tendríamos el nodo 3 donde llegan las tres líneas, vamos a decirlo así, cada una de las ramas, ¿ok? Y luego tendríamos el nodo 4, que sería este punto, y el nodo 5, donde se conecta el generador 3. Finalmente tenemos el nodo 6, donde está conectado el generador 2. De esta manera vemos como el diagrama unifilar de la parte superior se transformó en un circuito de dos mallas, un circuito resistivo con reactancias inductivas, es decir, un diagrama de impedancias conformado por tres ramas o dos mallas. Si analizamos ahora entonces el circuito, podemos reducirlo en forma simplificada, llevarlo a este circuito que es mucho más simple de analizar. Tendríamos la resistencia equivalente de todo este trayecto del sistema con su respectiva reactancia equivalente, es decir, este sería la Z equivalente de todo este lado del sistema interconectado. De este lado derecho tendríamos entonces el diagrama representativo del generador con su respectiva impedancia. Y luego tendríamos entonces en la línea del generador 2, tendríamos esta rama. Quiere decir que ahora este sistema interconectado trifásico que se había representado en un diagrama unifilar monofásico, para simplificar su representación, ahora se convirtió en este circuito eléctrico de corriente alterna con resistencias y con bobinas. De esta manera entonces, al tener este circuito, podemos aplicar cualquiera de los métodos de análisis previamente estudiados, por ejemplo, análisis de mallas, por ejemplo, métodos de superposición o teoremas de Thevenin, y de esa manera realizar el análisis del sistema interconectado con métodos de análisis de circuitos simplificados. Bien, de esta manera entonces hemos llegado al final de este video. Los espero en otra ocasión. Saludos y feliz día.